Buenas tardes a todos. Hemos estado recibiendo bastantes preguntas sobre el proyecto del Bed and Breakfast en Ajijic, este pequeño hotel boutique, acerca de la solución estructural, porque en los videos que hacemos de los procesos constructivos se ven las traves, se ven estos claros grandes y no tienen muchos apoyos. Entonces, otra vez se me hace muy interesante hacer este formato de video que creo que puede hacer que nos quede más claro cómo trabaja la estructura en un proyecto. Aquí estamos viendo la planta baja del proyecto. Es un terreno de, podemos ver aquí, 28 metros de fondo. Tiene una forma un poco extraña, ¿no? Especie de trapecio. Tenemos 10 metros 95 de frente, de fondo, por lo cual no es un terreno tan grande. Entonces el desafío de hacer esto, ¿no? De convertir esta casa, adaptarla para que se pudieran rentar habitaciones, fue algo complejo, ¿no? Teníamos que ser muy eficientes con el aprovechamiento del espacio. Podemos ver, esta es la calle, ¿no? Entonces, en el frente estamos respetando primeramente un espacio para un árbol, ¿no? Hay un árbol, un guamúchil, que a mí me gustaría que fuera el nombre del lugar. Si tienen nombres o sugerencias de nombres para este pequeño hotel, las escuchamos. Entonces, ese guamúchil era muy importante, es un guamúchil ya de bastantes años, entonces nosotros teníamos que rescatarlo. De hecho, los clientes querían tumbarlo desde el primer día, pero para nosotros era fundamental el respetarlo para que se integrara el proyecto. Muchas veces en este tema de la arquitectura introspectiva, que parece ser que niega el contexto, realmente no lo niega, lo lee y busca integrarse, pero de una manera más callada, más limpia. Entonces, si se fijan, todo el proyecto está haciendo esta boca, ¿no? Si leyéramos este edificio como un objeto, como una pieza, la pieza tiene un par de sustracciones. Es esta sustracción la principal, ¿no? Para que el árbol pueda crecer, pueda vivir, y hay otra sustracción que va a ser el patio para poder ventilar e iluminar las recámaras, ¿no? Para los huéspedes. Entonces generamos el acceso, ¿no? Uno accesa al lado del árbol, va a haber una pequeña cerca metálica que nos divide el exterior del interior. Cruzamos esa cerca, estamos descubiertos, estamos viendo el árbol, llegamos a este vestíbulo y hay un túnel de acceso que nos puede llevar tanto al edificio interior, donde tenemos una recepción, una sala, un comedor, todo en un gran claro, ¿no? Recuerden que siempre buscamos la menor cantidad de muros posibles. Entonces, la estructura va a jugar un papel fundamental en el desarrollo de esta arquitectura. Tenemos un claro, si se fijan, de 8,79 metros en el área común, que es el espacio de cocina, comedor y sala. Entonces, este túnel, este pasillo nos sirve para que el huésped, porque pensemos que los dueños de este lugar pueden utilizar la recámara o una de las recámaras principales, quieren vivir ahí probablemente. Entonces tenemos que buscar que este edificio se pueda ser público con este ingreso. Entonces los visitantes pueden llegar sin necesidad de entrar al espacio privado, a la casa, pueden entrar directamente y pasar a través de este distribuidor que se vuelve el patio hacia las habitaciones, ¿no? Cada habitación tiene un baño. Por la misma disposición del espacio y para poder aprovechar al máximo los metros cuadrados, los baños pues quedan empaquetados en esta pieza con ventilaciones por extracción mecánica para que pueda ser más eficiente el aprovechamiento, porque generar otro patio se hubiese complicado. Entonces también por el mismo ancho de esta pieza, 4,61 metros, no podíamos colocar los dos baños viendo directamente hacia las fachadas, porque perdía el ancho de la habitación, que quedó de 3,68 metros, hubiese quedado más pequeño. Entonces, al final, tenemos que sacrificar cosas en pro de otras cosas. Ustedes siempre tienen que tomar sus decisiones en base a cuáles son
pues las cosas principales, ¿no? Cuáles son estos elementos que tienen que tener mayor jerarquía, ¿no? En la escala de importancia. Pero bueno, entonces más o menos podemos distinguir, los clientes también querían un espacio de terraza, que es en esta parte. Por aquí podríamos ver una línea de proyección que nos sale marcada, pero que nos indica que está llegando el techo hacia este punto, ¿no? Donde yo pongo la X es donde está este vacío, aquí no hay techo, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla? Que vamos a tener una cubierta de 2,97 metros, lo pueden ver aquí, completamente libre, sin ningún apoyo. El espacio gira, el techo gira, y luego nos protege un poco, 1,20 metros del acceso a las recámaras de la parte de atrás, ¿no? Entonces, si se fijan, el apoyo para toda esta losa, la losa está descansando en este elemento, que va a ser un muro de concreto, y en este elemento, que va a haber también por aquí otro muro, otra columna de concreto. Entonces, la manera en que nosotros solucionamos las estructuras, nosotros no calculamos las estructuras, apoyamos en el diseño al ingeniero calculista, en este caso es el ingeniero Félix Trejo. Vamos a ver cómo se solucionó esa planta. Esto es un plano estructural, ¿no? En este plano podemos darnos cuenta del tipo de losa que es. Es una losa, es una estructura de concreto. Cada uno de estos elementos que ustedes ven con este achurado es una trave, ¿no? ¿Qué es una trave? Imagínense una columna acostada, ¿no? Acostada y ahogada en la losa. Entonces, eso nos ayuda a rigidizar la estructura. Entonces, para que puedan leer cuántas traves nos están ayudando a ligar toda la estructura. Y todo lo que ven de cuadrados significa que es una pieza de casetón de poliestireno. El poliestireno, piensen ustedes como en el hielo seco, este material blanco que se deshace como en formas de burbujas. Lo utilizamos ¿para qué? Para que no sea una losa cargada de concreto y no tenga tanto peso. Entonces, el casetón de poliestireno funciona a través de nervaduras, ¿no? Esto es una nervadura. La nervadura es una pequeña trave, ¿no? Que tiene armado muy, muy ligero, ¿no? Probablemente 2 varillas de 3 octavos. Entonces, esa nervadura se conecta con las traves de concreto. Entonces, entre las nervaduras se coloca la pieza de casetón de poliestireno que nos ayuda a aligerar la losa para que haya menos peso y los elementos estructurales que son las traves puedan ser un poco menos gruesos, menos pesados o más esbeltos, para que no engruesen tanto los espesores de las losas. Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí las claves de las traves. Cada trave tiene un diseño distinto. Cada trave está calculada por el ingeniero, específicamente su armado de varillas para que soporte las cargas las cargas que tiene, y al mismo tiempo las transmite a los elementos estructurales que van a venir abajo de ellas. Vamos a ver la planta de cimentación. Fíjense, en la planta de cimentación se puede percibir estos elementos, ¿no? Podemos ver que aquí hay un muro de concreto articulado por 2 castillos K6. El castillo lo catalogan del 0 al 6, al 7, al 8, y en la escala de que el 0 es el castillo con menos armado, el K0 generalmente significa Armex, ¿no? El Armex, también nos preguntan mucho si funciona estructuralmente, y la respuesta es sí. El Armex puede o funciona de manera estructural, pero obviamente soporta muchísimo menos peso que un castillo armado con otro grado de varilla, ¿no? Con otro grosor. Pero todo depende del cálculo de su ingeniero
pero yo conozco muchos proyectos que los resuelven con muchos Armex y el proyecto funciona porque tiene muchos apoyos, porque tiene otro tipo de losa, no lo sé, pero el que haya caseros no significa que es una estructura débil. Lo que significa es que el ingeniero está trabajando con ese elemento que puede economizar la estructura, ¿no? Pero es bueno, si se fijan, tenemos aquí el muro de concreto con los dos castillos K6 que van a estar fuertes. Hay otro castillo K6 en este punto, perdido entre el muro, ¿no? En el mismo espesor del muro. No nos gusta que los elementos estructurales boten, ¿no? Por eso, si se fijan, siempre es muy importante el empatar el proyecto arquitectónico con el cálculo estructural del ingeniero para ver si hay algunas discordancias, ¿no? Y para ver si de repente los elementos, o sea, sería muy distinto que el ingeniero aquí me pusiera una columna, ¿no? No sé, el muro tiene 18 centímetros, imagínense que el ingeniero les calcula una columna de 60 por 40, pues van a tener aquí un brinco, ¿no? Muy grande en el muro. Entonces todas esas cosas tenemos que evitarlas. ¿Para qué? Para que la estructura se forme parte de la arquitectura. Entonces, siempre es muy importante, por eso, revisar el cálculo estructural y adaptarlo a nuestro proyecto arquitectónico. Entonces, pues podemos ver los castillos que están adentro de ese muro, podemos ver la dimensión de la zapata, es una zapata bastante grande, 2,50 metros por 2,50 metros. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que está transmitiendo las cargas hacia este punto son muy grandes, entonces necesita una especie de contrapeso, ¿no? Esta zapata va a estar llena de armado con concreto que le da una resistencia al volteo. Si este elemento de repente el peso se nos va a todo este muro, mantenerlo, ¿no? También, y al mismo tiempo pues también transmiten las cargas y las transmiten hacia la tierra, ¿no? Hacia el suelo. Entonces funcionan de distintas maneras. Y también podemos ver, si se fijan, aquí está una contratrave. C significa contratrave, CT, una contratrave, también están diseñadas en específico para cada momento. Si se fijan, aquí hay una contratrave, le ponen la 2, la 1. Si vemos aquí otra CT2, significa que traen el mismo armado. Entonces, estamos trabajando con una contratrave que está ligando las dos zapatas. ¿Qué es una contratrave? Es una trave de concreto, como si fuera otra vez una columna acostada, pero ahora va a estar adentro de la tierra. Entonces, esta contratrave está ligando las dos zapatas y están ayudando a que las cargas que está recibiendo esta zapata se vayan hacia la tierra, pero también los esfuerzos se vayan hacia la contratrave, y al mismo tiempo esta está transmitiendo sus cargas hacia el suelo. Recuerden, siempre es muy importante hacer su estudio de mecánica de suelos. Hemos tenido también ya experiencias en ese sentido, en el que no se calcula correctamente la capacidad de carga de la tierra, y todo el cálculo estructural no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el ingeniero, el calculista, el estructurista, está calculando esta zapata pensando en que la tierra tiene una capacidad de carga de 10 toneladas, cuando probablemente, si no se hizo un estudio de mecánica de suelos y realmente lo único que puede cargar es la tierra son 2 toneladas por centímetro cuadrado, me parece, pues obviamente toda la estructura va a estar mal, porque y va a empezar a hundirse, hundimientos diferenciales, por lo cual recuerden siempre hacer su estudio de mecánica de suelos. Pero bueno, entonces esta contratrave de liga nos está uniendo estos dos elementos. Entonces, si lo viéramos nosotros como un marco rígido, la estructura está trabajando con una trave que va por arriba, manda sus cargas a los muros, y al mismo tiempo esos muros están transmitiendo las cargas hacia esta contratrave. Entonces se forma esta especie de marco rígido, ¿no? Donde tienes las columnas, donde tienes una trave, la trave avienta sus cargas hacia las columnas las van a transmitir hacia las zapatas,
que van a tener la profundidad necesaria para llegar a un nivel correcto de compactación de tierra, donde la tierra ya puede soportar el peso que va a recibir esa zapata. Si no, obviamente la profundidad que tiene que llevar esta zapata va a ser distinta, ¿no? O sea, dependiendo a qué profundidad está el terreno bueno, esta zapata va a tender a bajar, ¿sí me entienden? O podríamos hacer otras cosas como micropilotes, que los micropilotes son como pequeñas columnas que buscan llegar hasta el nivel óptimo de suelo, ¿no? Para no tener que bajar completamente la zapata, las cargas se transmiten de manera fragmentada a través de estas microcolumnas, micropilotes que les llaman. Pero por lo cual este es el marco rígido, ¿no? O sea, podemos ver cómo la carga está trabajando y también lo que estamos haciendo nosotros es añadir otra trave enterrada, ¿no? La contratrave de liga. ¿Para qué? Para que todas las cargas se transmitan de una manera homogénea y todo el elemento se mueva de manera más uniforme. Porque si no, este mismo marco tendría a abrir, ¿no? De repente estas columnas buscarían abrirse. Por eso la contratrave de liga nos ayuda a mantenerla cerrada, ¿no? Podemos ver algunos otros elementos, nos comentaban a veces, por ejemplo, que estamos viendo, hay unas pequeñas columnitas que se pueden ver en la planta baja. Hay unas pequeñas columnas que nos ayudan a generar los marcos de las puertas de las habitaciones. Estas columnas ni siquiera aparecen en el cálculo estructural porque no son estructurales, son unos armex que nos quedan solamente para que la puerta pueda agarrarse de ellos, pero no está trabajando, por eso se ven tan esbeltos. En realidad lo que está trabajando ahí es una trave, que la podemos ver en la otra planta, en la planta estructural alta. Esta es la planta de la losa de la planta alta. Entonces, si se fijan aquí, traemos otra trave. Entonces, realmente lo que está cargando es este elemento, ¿no? Este elemento está transmitiendo sus cargas otra vez hacia estas columnas. Hay 2K2 ahí. Además, si se fijan, por ejemplo, tenemos un gran puente, ¿no? Vamos a estar viendo algunas imágenes aquí en el video, donde pueden percibir la dimensión de este puente. Pueden ver aquí que trae 4,18 más 1,70, ¿no? Aproximadamente cerca de 6 metros. Entonces, realmente lo que está pasando con esta trave viene y queda ligada a esta otra trave. Y esta otra trave va de lado a lado y llega y descarga sus cargas hacia este castillo K2, que como tiene muro sobre muro, o sea, estos muros se transmiten directamente hasta el sótano, o sea, la tierra baja. Eso nos ayuda a que la dimensión de esta columna no sea tan grande. Por eso es muy importante que ustedes siempre busquen que sus ejes coincidan. ¿Por qué? Porque cuando tienes un muro encima del otro, eso ayuda muchísimo a que las cargas se transmitan de manera homogénea. Sería muy distinto si no tuviéramos un muro acá y tuviéramos otro muro acá, el esfuerzo que tendrían que cargar estas columnas sería distinto, ¿no? Entonces, si se fijan, a estos dos grandes elementos, acuérdense otra vez el claro que tenemos en la sala comedor, que es de 8 metros, 8,60, ¿no? Otra vez, 8,80, en todo este espacio. Entonces, pues obviamente tenemos una gran trave que va de lado a lado, arriba de aquí. Acuérdense otra vez de los casi 3 metros que tenemos de terraza. Entonces, por aquí está corriendo otra trave encima, ¿no? Y la otra trave que nos está uniendo al puente. Entonces al final, me acuerdo una vez con el ingeniero Román Virgilio, el calculista de Casa para Ver al Cielo, yo le preguntaba a Román, ¿por qué cuando uno hace una maqueta se soporta el peso? ¿Por qué no necesita de repente elementos estructurales como columnas y estas cosas? Y él me lo explicó de una manera que lo entendí muy claro. Me dice que como en una maqueta todo está hecho del mismo material, funciona como una sola pieza.
O sea, si ustedes construyeran todo esto de concreto, no necesitarían hacer traves, ¿no? Porque todos los elementos se fusionarían. Los muros de repente formarían parte de las losas, entonces sería un cascarón muchísimo más sólido. Pero como tenemos distintos materiales, como los muros son de block, las losas son de concreto pero aligerados con casetones, necesitamos generar huesos, ¿no? Necesitamos generar huesos que nos ayuden a ligar la estructura para que pueda cargarse. Y obviamente, si se fijan, siempre hay traves de concreto donde hay cargas, donde hay peso, ¿no? Donde vienen a descansar muros o donde hay claros, como en este puente, ¿no? Fíjense otra vez, donde hay pequeñas traves que llegan y descansan en puntos donde hay muros, ¿no? El ingeniero aprovecha de repente estas escuadras y hace unas columnas en forma de escuadra. La trave, si se fijan, estas dos traves no necesitan llegar hasta el fondo, porque el cálculo les da que con el apoyo de este muro es suficiente para que ya no haya volteo, ¿no? Para que ya esta trave no busque levantarse, ¿no? Entonces, y lo mismo, ¿no? Podemos ver en todos los elementos donde encontramos traves, significa que no hay columnas abajo, o hay muchas cargas que necesitamos meterle peso a la losa en ese punto para que pueda soportar, ¿no?, las cargas. Entonces, de esta manera trabaja una estructura de concreto aligerado con elementos. O sea, aquí estamos aligerando en este momento con casetones de poliestireno, o podrían ser blocks huecos de cemento, o podrían ser, alguna vez vi un video era un sistema constructivo que estaban experimentando, me parece que en Argentina, que en vez de aligerar con casetones de poliestireno, aligeraban con envases de plástico. Entonces, muy interesante, porque hacían paquetes de plástico, los envolvían en una red, les daban la forma, y entonces eso pues cumplía con la función de aligerar la losa. Entonces realmente pues hay muchas formas de aligerar, y yo creo que es muy interesante que los arquitectos estén experimentando en nuevas formas de generar estructuras, porque tenemos que seguir evolucionando, ¿no? El concreto lo inventaron me parece que en Francia, por allá de finales del siglo XIX, esos hermanos... no me acuerdo, Perriet, Le Corbusier los conoció y trabajó con ellos, ¿no? Entonces, de repente las estructuras de Le Corbusier, ¿no? Recordemos que uno de los grandes aportes de Le Corbusier es el sistema dominó, que le llamaron. Antes de Le Corbusier, nosotros, la arquitectura, los muros de carga, los muros funcionaban estructuralmente, ¿no? Entonces uno no podía tumbar ningún muro porque cada muro estaba cargando las estructuras, ¿no? Entonces, si tú querías de repente tumbar alguno de estos, todo el proyecto se te venía abajo. Entonces, ¿qué hizo Le Corbusier? En esta lógica, recordemos que Le Corbusier no estudió, pero nunca tuvo un título de arquitecto. Entonces, Le Corbusier dijo, ¿qué pasa si liberamos la planta y llevamos los puntos estructurales a los extremos? De esa manera, todas las cargas de las losas las transmites hacia el perímetro, y uno puede jugar con plantas completamente libres, ¿no? O sea, entonces nace la arquitectura moderna que te permite jugar y cambiar los usos, ¿no? De repente puedes agarrar un muro, tumbar el muro, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque si tumbas este muro no pasa nada, porque las cargas las están soportando cada una de estas columnas. Entonces, ese es uno de los grandes aportes de Le Corbusier a la humanidad, ¿no? Y a partir de ahí, gente como Louis Sullivan, me parece, este arquitecto con el que trabajó Frank Lloyd Wright a finales también del 9, empezaron a generar estas estructuras, estos edificios en Chicago, que después Mies van der Rohe interpreta también estas ideas del acero, ¿no? Ya se empezó la era industrial, empezaron a producir el acero en grandes cantidades, entonces todas estas estructuras, estas columnas se volvieron de acero. Mies generó este prototipo del rascacielos de vidrio, donde todos los muros eran muros cortina, que les llamó muros de vidrio, por lo cual pues cambió completamente la estética de las ciudades de todo el mundo, ¿no?
Pero bueno, seguiremos hablando de estructuras. Espero que les haya quedado claro el tema, ¿no? El tema de cómo trabajan estas traves para evitar el uso de tantos muros y generar una arquitectura que lo que busca es la sensación de amplitud en el espacio. Muchísimas gracias por seguir los videos. Soy Abraham Cota Paredes. Nos vemos pronto.